de la profesión, bueno, necesitaba abrirse un poquito y especializarse. Y así es donde se rediseñó el ecosistema de ICF. Y se cambió la estructura de ICF y ahora tenemos lo que se llaman las familias de ICF. Si lo ven en la, llamémosle bibliografía o en los escritos que ICF tiene en su sitio web, van a encontrar que le dicen FO, Family Organizations. ¿Sí? Nosotros los miembros pertenecemos a la familia de Professional Coaches, que es esta que está ahí arriba, de color celeste. Los programas avalados, ¿sí?, en sus distintas características, están dentro de lo que es la familia de Coaching Education, que es la familia verde. ¿Sí? Aquellas credenciales que obtenemos por nuestra carrera profesional, es decir, las horas de práctica, la demostración de los estándares y competencias profesionales, son observados y desarrollados dentro de la familia de credenciales y estándares, que es la familia naranja. Ahora bien, no solo estas familias que eran de algún modo las familias que ICF alzaba más la bandera, son las que quedaron identificadas. Muchos habrán escuchado de los programas que ICF desarrolla en cuanto al coaching con impacto social, ¿no?, que aquí es reconocido en todo el mundo, ¿no?, pero reconocido como el Ignite. Ese programa Ignite está dentro de la Fundación ICF. Y la Fundación ICF, aparte del programa Ignite y de desarrollar una metodología que soporta los proyectos de los distintos capítulos, lo que tiene es una estrecha relación de estudio con las Naciones Unidas. ¿Sí? Los objetivos de las Naciones Unidas están inmiscuidos dentro de la Fundación ICF para el desarrollo de los proyectos de la Fundación. Aquellos que hayan tenido la posibilidad de suscribirse a las distintas familias y recibir información particular de las familias, van a recibir convocatorias para participar en proyectos mundiales. ¿Sí? Por ejemplo, hace unos años, no hace mucho, 2 o 3 años, si no mal no recuerdo, hubo una convocatoria para participar dentro de un proyecto de Olimpiadas Especiales. Es una organización deportiva internacional, ofreciendo coaching gratuito a esa organización. Hay, por supuesto, ciertos requisitos, pero nos permite, a nivel de la organización global, participar en este tipo de proyectos, para los cuales hay distintos requisitos que corresponden a esa situación. En los últimos años se desarrollaron 2 familias muy particulares. Las dos, yo digo, en función de la experiencia y de estar involucrado en algunas conversaciones, están bastante verdes, pero no por eso poco pujantes. ¿Sí? Una es Coaching in Organization. Está definiendo cómo opera el coaching profesional dentro de las organizaciones. No solamente desde la mirada de un coach profesional que presta servicios en la organización, sino aquellas organizaciones que de algún modo desarrollan departamentos de coaching como propuesta para sus empleados. Y tienen tantos coaches inmersos dentro de esas organizaciones o la cultura de coaching inmersa en sus organizaciones, que ellos deciden asociarse a ICF para recibir los beneficios que implica el coaching profesional. Un poco para que tengan esa noción de cómo se va desarrollando y con tanta fuerza. Hay aproximadamente unas 100 empresas de nivel multinacional que ya se han asociado a ICF. Es una membresía particular. En la Argentina también estamos en conversaciones con empresas para conocernos, para ver qué le podemos aportar, cómo generar esa relación nueva. ¿Sí? Y por otro lado, que es un espacio que a mí me gusta mucho y los invito a buscarlo dentro de la página, es el Thought Leadership Institute. Ese es el instituto de pensamiento, es el espacio donde
ICF ha convocado a personas de distintos rubros, no solamente del coaching. Sí, por supuesto, hay muchos investigadores del coaching, pero hay personas de otros rubros. Hay médicos, hay científicos, hay filósofos. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos? Están observando y conversando acerca de, primero, cómo funciona el coaching. ¿Qué es lo que está debajo del proceso de coaching, independientemente de su filosofía subyacente? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo sucede? ¿Y qué propuestas y qué roles no solo la disciplina puede estar ocupando, sino los profesionales, los coaches de esta disciplina, digamos, pueden aportar a nivel mundial? En relación, por ejemplo, con aquello que veíamos en la Fundación ICF, los Objetivos de Sustentabilidad de la ONU. ¿Sí? Entonces, de algún modo, lo que ICF a nivel internacional está buscando es profundizar en el impacto que la disciplina puede generar y ofreciendo los recursos necesarios para que los profesionales se formen y sean cada vez más valiosos. Cuando hablamos de Coaching Education, se están generando cosas maravillosas. A los que tengan posibilidad de estar cercanos a programas, se creó una comunidad especial donde todos los educadores o titulares de programas de formación, evaluadores, mentores con credenciales, pueden participar para crear nuevos contenidos, para discutir acerca de qué es lo que hace falta, qué es necesario involucrar en el proceso de formación de un coach profesional. Y este sitio especial, desarrollado particularmente por ICF para los más de 3.000 programas en sus distintas características avalados, genera la posibilidad de, yo creo que es no de uniformar, pero sí de entender desde qué lugar ICF está proponiendo el valor de la profesión. ¿Sí? Eso mismo ha pasado con los credenciales, las credenciales y los estándares, donde se ha desarrollado ese estudio que, bueno, ya muchos conocen. Más de 1.400 coaches fueron consultados para el desarrollo de las nuevas competencias, transformando el modelo de las 11 competencias a 8 competencias. ¿Sí? ¿Cómo se evalúan esas competencias para obtener credenciales, etcétera? Es decir, ICF desarrolla e investiga cómo esta profesión que nos convoca y nos trae en comunidad se puede hacer más sustentable y más valiosa. ¿Cómo vamos? José, ¿te Sí. interrumpo? Lo que Hay una necesite. pregunta para que no avances, donde te preguntan, ¿hay alguna comunidad que trabaja sobre el coaching y el ecosistema sanitario a nivel internacional? No sé quién hizo la pregunta, ¿vale? Vamos a repreguntar para entendernos mejor. Marta Cano. Marta. Hola, buenas A ver. tardes. Hola Marta, ¿cómo Sí. estás? Muy bien, gracias. Bueno, como estabas comentando, que hay comunidades de trabajo y de investigación en educación, me preguntaba si habría alguna comunidad que trabaja sobre la aportación del coaching en el ecosistema sanitario. Sí, hay una comunidad de práctica, ahora las vamos a ver en general, pero es dentro de las posibilidades que ICF ofrece a nivel mundial, hablamos, ¿sí? Siempre hay una oferta que sostiene el idioma inglés como idioma universal y desde donde ahí se coordinan, pero no necesariamente, digamos, se replica en cada comunidad particular. Es decir, por ejemplo, en Argentina tenemos espacios de conversación elegidos por nuestra comunidad local, pero no necesariamente replicamos todas las comunidades de práctica. Hay 10 comunidades de práctica dentro de ICF a las que uno se puede suscribir, que tiene un espacio de conversación trimestral, ¿sí? Donde se juntan durante 1 hora y hay temas propuestos y hay disertantes. Eso como, digamos, espacio conversacional. Comunidad de práctica, creo que se llama de Wellness and Health, así se llama. Además, digamos, de eso, lo que te sugiero, Marta, que es parte de lo que yo voy a estar compartiendo
un poco por arriba, pero simplemente para que lo vean. Si tú eres miembro de ICF, puedes ingresar por tu perfil al Learning Portal, al portal de aprendizaje, y encontrar en el indicador de research, de investigaciones, gran cantidad de material acerca de esto que tú estás preguntando. Pero mucho material, ¿sí? Hay que ser, digamos, es un portal que es más complejo porque implica conocer a veces criterios de investigación, pero por filtros generales hay muchos papers y documentos que apoyan, digamos, la posibilidad de indagar acerca de este tema en particular que tú traes. Pero Muchas está, gracias, José. porque de hecho es una comunidad específica, entonces hay material de eso. ¿Sí? Muy bien. ¿Y para acceder a esa comunidad hay una vía? Sí, dentro del Learning Portal, dentro del Community of Practice, lo van a ver como CP, ahí te inscribes. Simplemente es un submission, un submit, apretar un botoncito. Muchas gracias. Pero es muy sencillo y eso está disponible para todas las comunidades. Van a ver que está la comunidad de ética, la comunidad de coaching y negocios, la comunidad de educación, bueno, hay distintas, hay 10 comunidades. ¿Mm? Aparte de las actividades locales, ¿no? Muy bien. A ver si estamos por ahí. Venga. Muy bien, un poco lo que yo siempre recomiendo a quienes se van acercando a ICF o salen de las escuelas o están transitando por un programa de formación en coaching profesional, es que puedan reconocer cuál es el valor de la comunidad. ¿Sí? Dentro de distintos estudios, muchos conocerán que para una persona siempre es importante pertenecer al ámbito donde quiere pertenecer, donde siente afinidad, ¿sí? Donde se siente que aquello que le interesa al otro también le interesa, entonces puede conversar acerca de eso. Lo que yo fui encontrando en ICF, en primer lugar, en aquellos años, fue la sintonía de poder conversar acerca del coaching y de poder distinguir mucho más allá de la propuesta inicial por la cual yo me había acercado, en su momento la ontología del lenguaje, y empezar a ver otras cosas que a mí me interesaban, ¿sí? Empezar a ver cuáles eran las diferencias con la propuesta de Tim Gallwey o de John Whitmore o de quien sea, digamos, o de la propuesta alderiana o de la familia, digo yo, la familia Covey, digamos, todas las distintas propuestas, lo que trajo Martin Seligman desde la psicología positiva, bueno, toda una serie de propuestas y ver qué impacto tenían en distintos lugares del mundo. Yo me recuerdo que en ese momento había en nuestro capítulo una coach de origen estadounidense, muy amable ella, y que ese acercamiento y esa posibilidad me lo dio estar en la comunidad, donde pude empezar a reconocer y a obtener más información acerca de cómo desarrollar mi historia dentro del coaching profesional, a poder cambiar mi mentalidad acerca de los espacios donde podía hacer oferta y donde podía hacer posibilidad para otros. Y empezar a entender cómo la marca ICF se iba generando. Y una de las cosas que aprendí en esto es que necesariamente hay que creer en la marca que uno va a estar involucrado. En este caso, creer en ICF. Y no entender esa creencia como un espacio de perfección o de que todo va a ser impoluto e impecable. Pero sí entender que si uno es parte de esa comunidad, tiene que encontrar los espacios para poder opinar, para poder construir y para poder estar en conjunto para hacer las cosas distintas a las que uno pretende. Y eso es lo que a mí me propone ICF. ICF tiene muchos niveles de interacción. Es decir, a veces hay algunas barreras culturales, pueden ser por el idioma, pueden ser por locaciones, pueden ser por disponibilidad social, económica, la que sea. Pero en la medida que uno va construyendo en comunidad,
realmente fueron apareciendo una gran cantidad de oportunidades. El nivel de ICF a nivel, digamos, en el plano internacional, ofrece la posibilidad, sin el intermedio de ningún capítulo, de que cualquier socio se proponga a cualquier board de cualquiera de las familias. ¿Sí? Porque esa es la prerrogativa que tenemos como socios. Y el único requisito para proponerse, básicamente, digamos, es estar con la membresía al día, ser parte de la membresía internacional. Y eso habla de nuestro compromiso. ¿A dónde implico ese compromiso? En que si uno, por ejemplo, no es socio de ICF o no tiene una credencial, que es una decisión voluntaria, al ser una profesión autorregulada, no nos alcanza el código de ética de ninguna asociación. Nos alcanzan las leyes particulares del lugar donde desarrollemos nuestra profesión, las leyes comerciales, civiles, las que sean, las que correspondan. Ahora, nuestra conducta profesional será observable solo en la medida en que nosotros decidimos pertenecer a una comunidad que tiene como prerrogativa observarse y mejorar y generar desarrollo continuo. Pero si no está esa voluntad, ya, digamos, es donde empiezo a marcar la diferencia del tipo de profesional que a mí me gusta observar. No digo ni uno mejor ni peor. ¿Sí? Pero mi compromiso profesional lo puedo evidenciar perteneciendo a esta comunidad, donde yo me observo a través de un código de conducta, donde observo cuáles son las mejores prácticas y donde voy comprendiendo y profundizando acerca de cómo quiero mostrarme profesionalmente, qué cosas son importantes para mí. Y teniendo la marca de ICF, es algo que yo puedo contar y evidenciar, sin tener siquiera, no hablamos ni siquiera de las credenciales, pero teniendo ¿cómo le dicen? El badge digital, así que dice el ICF Member, eso nos permite evidenciar este compromiso. Lo podemos utilizar en nuestras redes sociales, lo podemos utilizar en nuestros correos, lo podemos utilizar en nuestros currículums, y de solo tocar ahí, digamos, con el link correspondiente, digamos, se evidencia si nuestra membresía está vigente. Verónica, te escucho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo que te quería hacer una consulta, porque la verdad que me carcome desde hace unos cuantos años, que hablas de los códigos de conducta, de ética, entiendo eso perfecto, pero por ejemplo, yo observo que la ontología del lenguaje está presente en casi todas las escuelas, y bueno, yo por ejemplo egresé de Newfield Consulting, que es la escuela de Rafael Echeverría, y nosotros no estamos dentro de la ICF. Entonces, la verdad me cuesta entender qué pasa acá, que Newfield Consulting no es parte de ICF y nosotros que egresamos de este tipo de escuelas tenemos que dar no solamente la inversión económica que tenemos que hacer, porque nos exigen un montón de cosas, de supervisiones, de horas y demás, que siento como que estamos aparte en un lugar, pero no formamos parte por otro lado. Entonces, quiero entender por qué Newfield Consulting no puede ser parte de la ICF y por qué todos los egresados de esta escuela tenemos que hacer tanto vericueto sin poder pertenecer, viniendo de donde venimos, ¿no? Es mi gran duda. Mira, no es una respuesta institucional la que te doy, es mi respuesta personal, pero tiene que ver con una decisión de Newfield. Sencillamente es eso, digamos. A ver, un programa avalado, hablando del programa de Newfield Consulting, para pertenecer, más allá de que hay un montón digamos, de cuestiones curriculares, pero básicamente, si ellos no incorporan el código de ética y las competencias de ICF dentro de su programa, digamos, son requisitos faltantes a la hora de avalar el programa. ¿Sí? Pero no es que no pueden, ni ICF no quiere. De hecho, creo que la otra consultora de Newfield, yo no me recuerdo cómo son los nombres, Network. Esa sí está dentro de ICF. Claro, por eso digo, están todos. Pero o sea, ¿qué pasa acá que no entiendo? Es raro, ¿no? No, pero es una decisión de ellos, digamos. Bueno, es lo que cada uno elige y está bien. Pero
Y eso, inclusive, no limita la posibilidad de que los coaches recibidos o certificados por Newfen Consulting se integren a ICF. ¿Qué te va a pedir ICF? Que des conocimiento de las competencias claves y del código de ética. ¿Cómo se hace eso? A través de un proceso de mentoría, ¿sí? Que debe durar 3 meses, etc. Pero sí podés, porque tenés el entrenamiento más que el mínimo, digamos, pero tenés el entrenamiento necesario para acreditar que te formaste como coach. Lo que ICF pide es conocer las competencias, conocer nuestro código de ética y te asociás. Pero sí podés pertenecer y sí podés inclusive luego sacar tus credenciales dentro del marco de ICF. Sí, no, eso se lo sabía. Lo que pasa es que tenemos que hacer como un camino más largo que el resto de la gente, porque tenemos que pagar aparte estas sesiones claro, de mentorías, rendir el examen. O sea, es como que nos hacen pagar un precio que ¿qué culpa tenemos? No, pero el examen lo rinden todos. El CKA, no importa, digamos, de qué programa esté formado, certificado, que hace unos años era distinto, pero hoy todos deben rendir el CKA. ¿Sí? E inclusive en distintas modalidades de aval de programas, ¿sí? Gente que ha certificado en un programa CCTH, a veces también tiene que prepararse con la mentoría para profundizar en su conocimiento de las competencias. Pero no, es que las competencias están, de hecho la veo ahí a Patricia que está escribiendo, Patricia, no sé, hola, no, hace un montón que nos vemos, qué sé yo, hacemos cosas por fuera, yo estoy muy adentro, o sea, participo en muchas cosas que hace la ICF, Patricia es testigo, con sistémico y demás, pero siempre quedamos afuera lo de esta escuela y es como fue, al final estamos con FICOP, pero no podemos estar con ICF y no, claro, nosotros... Pueden estar con ICF, es decir, pero el proceso sí, pero como te digo, con toda esa vuelta. José, si me permitís. Sí, claro. Buenas tardes. Hola, Pato. ¿Cómo estás, Vero? Un gusto de verte y para todos. Vos mencionaste el coaching ontológico. El coaching ontológico es uno de los tantos modelos de coaching. Sí. O sea, el hecho de ser coaching ontológico no es condición para que el programa sea avalado por la ICF, es como que va por otra vía administrativa, si querés, donde, como explicó José, hay que cumplir con cierta cantidad de horas, de contacto, de contenidos, asociarlos a las competencias, etc. Pero la relación coaching ontológico con ICF no tiene nada que ver. Es uno de los modelos, obviamente muy presente en Sudamérica, sí. pero no es el único. Y la ICF es bien amplia en ese sentido, atiende y da la bienvenida a las escuelas de todos los modelos. Sí, lo sé, si estuvimos con Alain Cardón, vos y yo ya lo sabemos. Bueno, Cardón es sistémico, nada que ver con lo ontológico, lo sabemos bien, y sin embargo él es MCC y sus programas son avalados por esto que te estamos contando. Claro. Así que no es porque sea ontológico, es una división de la escuela. Ok, sí, no lo sé. Es que esa era mi pregunta, porque ¿qué pasa acá? Porque es raro. No pasa nada, no quieren los dueños de la escuela. Perfecto, listo. Tenemos por suerte, y esto es lo lindo que hablábamos recién, ¿no? ICF integra, como dice Patricia, y hay más de 3.000 programas avalados a nivel mundial. ¿Sí? Y eso va creciendo día a día, todo el tiempo va creciendo. Nuestra comunidad ICF creció de tal manera que pasamos desde que en su momento, 2020, inicié la presidencia, había 42.000 socios, hoy hay 56.000 a nivel mundial. ¿Sí? Pero volviendo un poco a la presentación, y gracias, Verónica. Gracias a ustedes. Volviendo a la presentación, el valor de ser miembro de ICF tiene que ver con poder justamente profundizar todo este tipo de conversación. Profundizar acerca de nuestras competencias, inmiscuirnos en distintos procesos de investigación, reconocer que la ICF es una organización a nivel internacional que invierte en el coaching. No es un proceso únicamente de, como muchas veces se escucha de algunas organizaciones, de vender credenciales y membresía. Realmente genera mucha investigación para profundizar y generar mayor impacto como profesión.
hay que hacer muchas conversaciones, hay que tener muchos grupos, coordinar muchas personas. Las estructuras fueron evolucionando y están disponibles. Y seguramente a medida que vaya creciendo en cantidad de personas también irá requiriendo una estructura mayor para ser más sustentable. Pero está en eso, digamos. ICF tiene esa facultad de investigar. Hace poquito salió el estudio de conciencia de los consumidores, ¿no? Los consumidores de coaching. Y es un estudio que se hizo desde ICF, siempre en general este tipo de estudios los hace PricewaterhouseCoopers, y tiene, para los socios es un estudio que es gratuito. ¿Y qué te permite? Solo como miembro, accediendo a ese espacio, te permite conocer qué es lo que está observando el mercado en el coaching. ¿Qué es lo que espera? ¿Cuál es el valor de la credencial? Todos digamos, como resultado de ese estudio, digamos, uno se da cuenta que los clientes que tuvieron procesos de coaching, con coaches con credenciales, tienen un mayor nivel de satisfacción. Entonces, ¿es que me van a pedir la credencial cuando vaya a una organización o cuando trabaje con una persona? No, probablemente no. Pero sí, lo que va a estar sucediendo es que mi práctica va a ser mucho más sustentable y que la potencialidad de satisfacer al cliente en cuanto al servicio que estoy prestando va a ser mucho más alta. Y no es una cuestión netamente perceptiva nuestra, es algo que estamos investigando, lo sustentamos, y esto es lo que nos provee ICF, porque hacerlo de forma, digamos, unilateral, somos una profesión que los equipos más grandes como consultoras no son tan amplios, y en general trabajamos bastante unipersonalmente. Entonces, acceder a poder hacer ese tipo de investigaciones de mercado es muy difícil, y para eso nos juntamos en comunidad. Y este estudio, o estos estudios que promueve y realiza ICF, realmente son muy importantes y están disponibles para todos los socios. Tienen en nuestra página, en la página de Coach Federation, coachingfederation.org, siempre es lindo, digo, conocer la historia, conocer cómo se creó. Justo hace unos días nos cruzábamos mensajes con Mirna preguntando de esto, y la ICF nació en el año 95, y eran 10 personas que se dedicaban al coaching en los Estados Unidos. Hoy, 25 años después, Estados Unidos es más o menos la mitad de la membresía de ICF, son 26.000 coaches asociados. Todo lo que podemos generar, ¿sí?, todos juntos, para hacer crecer nuestra profesión. Este sueño comenzó con 10 personas conversando para poder ver qué era lo que hacían, cómo lo hacían y cómo era mejor hacerlo. El código de ética es un poco lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Es un instrumento que nos permite reflexionar acerca de cómo practicamos aquello que nos gusta. Y es un espacio donde se le presta mucha atención dentro del ecosistema de ICF, donde miramos la integración de las distintas culturas. Fíjense que al estar hoy en más de 100 países y con 150 capítulos, implica buscar miradas de integración muy superadoras. Entender desde las miradas culturales religiosas, cómo se puede practicar el coaching en los países digamos, que tienen creencias musulmanas, los budistas, los cristianos, digamos, cómo eso subyace a las prácticas de coaching, qué debemos tomar en cuenta. Y todas estas conversaciones se dan hacia adentro de nuestra comunidad. No vienen dadas por alguien externo. Son espacios de conciencia que vamos tomando todos juntos. Y lo pueden estar observando, las declaraciones, ahí se va a reír ahí la amiga Patricia, las declaraciones éticas interpretativas adheridas al coaching, al código de ética, como espacio de reflexión, es lo que llamamos un organismo vivo dentro de ICF, porque se van nutriendo
por los inputs que genera la comunidad de práctica, estas como las que preguntaba Marta, pero que hacen a la ética, y a la vez por los distintos comentarios o situaciones que se generan. Entonces eso va haciendo crecer marcos de interpretación y referencia para cuando inevitablemente yo me encuentre con una situación ética, tenga un mejor espacio de reflexión, tenga un mejor instrumento que me permita entender, comprender y consultar cómo resolver o disolver una situación pertinente a mi práctica. ¿Sí? Muy bien. Esto es un poco lo que les decía, ¿no? Tenemos las familias, las comunidades de práctica, el portal de entrenamiento, las investigaciones, informes, la comunidad del capítulo y las oportunidades de liderazgo. Ahora yo voy a dejar de compartir esto un momento, así los puedo ver. Muy bien. Así los veo a todos. Pregunto, ¿cuántos son socios de ICF o cuántos han participado en actividades voluntarias? No los evidentes que veo por ahí. Alicia, dice ahí, Marta. ¿Y cuál es su experiencia de participar? Ahí está Graciela también, los veo. ¿Cuál es su experiencia de participar en estos espacios? Siempre nutritiva. Uh-huh. ¿Y cómo eso involucra en tu práctica profesional, Graciela? Y cada vez que me acerco me llena para poder seguir aportando algo diferente. Uh-huh. Entonces, cuando me alejo, porque en la vorágine de las actividades de uno se va alejando, se nota la capacidad que voy perdiendo. Así que para mí es muy nutritivo venir, escuchar, estar presente, así que me sirve un montón. Bueno, gracias, Graciela. De nada. Y más, por ahí estaba. Sí, yo hace 3 años creo que estoy, un poquito más, y participo de las charlas y demás, todo lo que se hace, no participo activamente, digamos, ¿no? Ni voluntariado y eso, pero bueno, me gustaría por ahí sí participar un poco más, y lo que sí me pasó es que si bien no entro a la página internacional, digamos, que por ahí mucho de lo que vos contaste, ¿no? Hay mucha cosa rica para aprovechar, eso me está faltando, ¿no? Pero sí por ahí oportunidades de trabajo que me han visto en la lista de ICF y me ofrecen, ¿no? Entonces me parece esto también importante, ¿no? Este punto. Sí, fantástico, gracias. Sí, y las dos situaciones que comparten, la de Graciela y la de Alicia, son un reflejo del aprendizaje que podemos transmitir a nivel local de lo que viene dado como estructura histórica a nivel internacional, ¿sí? Siempre la recomendación que nosotros hacemos, digamos, desde el capítulo, pero como socios, es tengan actualizado su perfil en la página internacional. Siempre. Ahí tienen la posibilidad de completar y extender sus perfiles, de incorporarse a servicios de búsqueda. Hay una bolsa de trabajo internacional dentro del portal internacional. Hay empresas que buscan coaches dentro de ese portal. No son espacios que dentro del capítulo podemos replicar, pero sí, digamos que les indicamos que teniendo su perfil actualizado, ustedes van a recibir más información. Cuando ustedes ingresan a su perfil y ponen editar perfil, sobre el lado derecho de la pantalla se despliega todo un menú donde hay un montón de opciones. Están las comunidades de práctica que requieren esto de peer coaching, coaching de pares, que son espacios que también después se replican a nivel local y a nivel regional, ¿sí? Pero que están disponibles allí.
no es necesario que los capítulos locales sean intermediarios de ese proceso. Ustedes como socios de ICF acceden a esa posibilidad. Y por suerte, digamos, en los últimos años, no es muy preciso, pero es realmente muy útil, las páginas de ICF están todas traducidas, digamos, es decir, utilizan el servicio de traducción de Google, que está en la parte inferior derecha. No es el mejor de todos, pero sí es indicativo de cómo podemos encontrarnos con la información. Es realmente muy útil. Y ese tipo de situaciones, aquí les cuento el proceso a la inversa, tienen que ver con el interés de la comunidad internacional de conectarse. Que se haya integrado ese servicio de Google a las páginas de ICF, tiene que ver con que los asiáticos, la gente de Oceanía, nosotros, quisimos integrarnos realmente con una conciencia internacional. Entonces, poder entre todos hablar un mismo lenguaje y utilizar y bajar las barreras, en este caso idiomáticas, a través de este servicio de traducción simultánea, bueno, está ahí disponible y nos permite acceder a muchas cosas. Entonces, la recomendación es tengan disponible su perfil. Yo quiero mostrarles, a ver si puedo compartir. No sé, cuando tenés que funcionar y no quiere funcionar. Quiero mostrarles lo que... Vale. Muy bien. ¿Quiénes conocen este espacio? ¿Alicia? ¿Que te No. veo por ahí? ¿No? No, Bueno. no lo conozco. Bueno, este es el portal de entrenamiento. ¿Sí? Al que ingresan por su perfil. ¿Sí? Cuando están como socios, ingresen ahí. Aquí van a encontrar todas las comunidades. Por acá está la que consultaba recién Marta. Health and Wellness Coaching. ¿Sí? Y para esa comunidad, por ejemplo, vamos a hacer que ingrese, les van a contar de qué se trata y cuáles son las actividades que tienen. ¿Sí? Esto es a demanda. ¿Sí? Y para esto pueden utilizar los traductores. Pero fíjense que hay un montón de actividades grabadas que responden a actividades que ya se realizaron, pero que las pueden ver. Y aquí, en la parte inferior, les dice si esta actividad ofrece educación continua, créditos de educación continua. En este caso, esta ofrece RD, que son Resource Development, hay créditos de educación y Core Competence. Y son libres. Están en inglés, en general son videos. ¿Mm? Sí, Marta. Dime. Perdona, es que ¿me puedes explicar qué es a demanda? ¿Cómo? Cuando dices a demanda, cuando has mirado antes algo y has dicho, este es a demanda. On demand, sí. Sí. ¿Y eso qué significa? Mira, vamos a ponerlo acá. Esto es que lo puedes hacer en cualquier momento. A eso te referías. On demand, sí. Vale. Es que está grabado ahí. Entonces te enrolas y puedes iniciar ahí. Pero aquí están las personas que lo hacen, ¿sí? Quienes están liderando. Y estos espacios son voluntarios. Estas personas son colegas de ustedes. Son voluntarios. Que están liderando un espacio que se renueva ese liderazgo cada 2 o 3 años. Y tienen la responsabilidad de generar distintos temas, distintas actividades en función
del tema que están liderando. ¿Sí? Gracias. Con gusto. Aquí tienen, por ejemplo, miren, estas son actividades que hacen a la conferencia internacional que organiza ICF. Otro de los beneficios de ser parte de ICF. ICF genera espacios internacionales. Los últimos años, el Converge el año pasado, fue virtual. ¿Sí? Entonces, un congreso internacional, donde muchos presentadores fueron exponiendo sus temas, donde hubo workshops y demás. Y todo ese contenido, digamos, fue grabado, la gran mayoría. Y hay una gran cantidad de material en nuestro espacio de entrenamiento. ¿Sí? El curso de ética, por ejemplo, está disponible en una gran cantidad de idiomas. En alemán, en inglés, en español, en francés. ¿Sí? Y es libre. Es para que las personas puedan acceder a tomar sus tres créditos de competencias éticas. Y esto está en su perfil. Muy bien. Fíjense. En su perfil, aquí, cuando ustedes ingresan a la página, tienen, este es el portal de aprendizaje, este que les mostraba recién. En el Member Toolkit, como el portafolio, la valija del socio, ¿sí? Aquí pueden acceder a una gran cantidad de información. Estas son las estadísticas mundiales de cantidad de socios que se actualizan mes por mes, ¿sí? Que baja un PDF, donde les dice cuántos socios hay a nivel mundial, en cuántos capítulos, en cuántos territorios, cuánta gente con credenciales. Está discriminado por país. ¿Sí? Entonces, también les da información acerca de la amplitud de nuestra profesión. Tienen su guía de miembro, los beneficios de ser socio, nuestros valores fundamentales, también revisados hace poco, ¿sí? El plan estratégico de Professional Coaching, la asociación a la que nosotros pertenecemos cuando nos asociamos, nuestras competencias clave, testimonio de cliente. De esto no está todo en inglés, hay mucho material en español. ¿Para qué nos sirve? Cuando yo quiero compartir o hacer una campaña de difusión para conseguir nuevos clientes o para traccionar a los clientes viejos, puedo tomar material de aquí que cuenta qué es el coaching. Puedo utilizar ese material. ¿Sí? Aquí tiene el valor de la membresía, de la credencial. Una gran cantidad de recursos que les permiten a ustedes utilizarlos para desarrollar su práctica profesional. Fíjense, este es de negocio, recursos de negocio. ICF les ofrece la credencial digital, la pueden bajar de aquí, acá están los recursos, el portal de aprendizaje que estábamos viendo, y aquí algunas empresas que tienen relación y descuentos con ICF. ¿Sí? A nivel mundial. Desde el capítulo argentino también estamos generando alianzas con distintas empresas que ofrezcan servicios de una mejor, con cierto beneficio para los socios del capítulo. ¿Mm? Aquí tienen el manual de marca, cómo utilizar el logo de ICF. ¿Qué es lo que puede usar el miembro como logo? El logo que dice miembro, no el de International Coaching Federation. Está todo el manual de aplicación, que eso lo pueden compartir ustedes con su community manager para que entienda cómo usar el logo. ¿Sí? ¿Sí? Tienen flyers de marketing, acá tienen contratos tipo sencillos, son muy sencillos, pero tienen contratos tipo de acuerdos de coaching. ¿Por qué está el explicativo de por qué nos consideramos una profesión autorregulada? Y aquí tienen distintos ejemplos. Fíjense de Brasil, Australasia, de Estados Unidos, del Reino Unido y de la Unión Europea. ¿Y cómo, discúlpame, José? Sí.
¿Cómo hacemos para pasarlo al español? Porque... No, hay muchos que sí que están. Algunos están en español y otros no. No, pero toda la página, para leer todo lo que vos Ah, estás ok. diciendo, que está todo en Mira, inglés, pasarlo al acá. español. ¿Ves acá abajo? ¿Llegás a ver? Sí, seleccionar idiomas. Sí, Bueno, ahí mira, está. vamos acá al español. Bárbaro, ahí está. Ahí Ahora está. sí, muy bien. En todas las páginas nos aparece así. ¿Mm? Bien. Entonces, la recomendación es buscarlo ahí abajo y también aprovecho que apareció por aquí. Suscríbanse a las redes de ICF Internacional. Aparte de las de Argentina, que estamos súper contentos porque crecieron una barbaridad para todos, suscríbanse a las de ICF Internacional. Y ahora se están abriendo canales en español, directamente desde ICF. Entonces, eso los mantiene conectados. Es decir, como decía Graciela, yo puedo decir, cuando inicié en ICF tenía poquitos clientes. Mi práctica fue creciendo y también me fui dedicando a espacios formativos y a desarrollar a los coaches y demás. Por supuesto, en la medida que uno va creciendo profesionalmente, también le va quedando menos tiempo para acceder a otros espacios formativos. Entonces, lo que nos dan las redes, si logramos hacer ese equilibrio de que no nos invadan, pero sí nos permite estar al tanto, ¿sí? Todas las semanas, por ejemplo, hay videos que salen del canal de YouTube, hay videos guardados en Vimeo, también tienen dentro de nuestra página de ICF, creo que estamos llegando a más de 100 videos en la biblioteca, ¿sí? Que son de todas las gestiones anteriores. Hay una gran cantidad de recursos, pero tienen que conectarse, denle provecho, ¿sí? Sabemos que hoy competitivamente, en cuanto al valor económico, asociarse a ICF comparativamente es una erogación importante, pero tiene un retorno en la medida que nosotros podamos incorporar las prácticas que generamos como comunidad a nuestra práctica profesional, ¿sí? Y va creciendo muchísimo la práctica y la demanda del coaching. Todos los estudios que van a encontrar les van a dar esa proyección, ¿sí? Pero tienen que estar, es importante que estén conectados, que le saquen provecho a su membresía. Tienen una gran cantidad de información. Por supuesto que es distinto el uso de la membresía para aquel que se dedica a la formación, para aquel que se dedica exclusivamente al coaching, uno a uno, a aquellos que se dedican al coaching organizacional, pero hay distintas posibilidades. Encuentren la suya, involúcrense y pregunten. Quienes estamos en el capítulo tenemos de algún modo la función de ayudarlos a conectar con esa posibilidad. No encuentro tal cosa, digamos que la consulta o la conexión no termine siendo solo cuando voy a sacar la credencial o asociarme. A veces no encuentro esa información que necesito y estando nosotros no solo los directores del capítulo, sino todos los colegas que tengan asociados al capítulo, es para hacer eso, para generar comunidad. El networking es encontrarnos con el recurso, asociarnos para generar nuevas posibilidades. Y eso es lo que genera ICF. Y lo van a generar a nivel internacional. ¿Sí? Si tienen la posibilidad de asistir a las conferencias internacionales o regionales, ese conocimiento les da la posibilidad de trabajar en otros países, que es algo que el coaching ha generado maravillosamente en muy poco tiempo. ¿Sí? A ver, ¿qué otra cosita antes de que nos vayamos por el tiempo? Les quería mostrar. Bueno, fíjense esto que sucedió también en los últimos tiempos. En el perfil directamente aparecen las noticias. ¿Se acuerdan que nosotros recibíamos mensualmente un correo electrónico? Bueno, hoy las noticias también están disponibles en nuestro perfil. Si nosotros estamos conectados dentro del perfil, podemos acceder a las distintas cuestiones que nos van avisando. Conocer los partners, quienes nos dan descuento y demás de esas cosas. ¿Sí?
Muy bien. Acá está el registro del peer coaching. ¿Sí? A ver. ¿Sí? ¿Parece? Muy bien. ¿Sí? Explica cómo está el programa. Es Patricia, Patricia, Graciela, que se va cuando yo lo dejo seteado abajo, se va traduciendo solo en la página. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando sean líderes de capítulo, que siempre los que estén asociados, están invitados a presentarse a las postulaciones, a colaborar voluntariamente, van a encontrar donde tienen recursos para los líderes de capítulo y demás. ¿Sí? Entonces, miren la página de ICF Global, mantengan actualizado su perfil, vean también, por ejemplo, todas las posibilidades que ofrece la página de Argentina, todas las cosas que van surgiendo, estar conectados, digamos, nuestra base de datos nosotros la usamos para enviar información pertinente a los socios, pero también hay una suscripción abierta para recibir las noticias generales, ¿sí? Lo cual, digamos, los mantiene conectados. Pero también tienen mucha información. Tienen los códigos, las distintas competencias, etc. ¿Mm? Acá está la biblioteca. ¿No? Biblioteca general. Y que tiene infinidad de recursos. Fíjense la cantidad de personas, de colegas que han contribuido en distintos espacios, y todo ese material ha quedado disponible para aquellos que ustedes puedan encontrar ahí y compartir a clientes, futuros clientes, algún tema que quieran repasar. Bueno, hay una gran cantidad de posibilidades. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Porque hay tantas cosas por donde ir que no me quiero perder. No, muchas gracias, José. Hay que leer un poco, embeberse. Sí, yo lo que siempre digo, Alicia, es que es importante enfocarse en qué es lo que querés desarrollar en tu carrera y encontrar cómo ICF te puede ayudar. Por ejemplo, cuando uno va a la parte de investigaciones, aparte de encontrar, realmente es infinito, es muy rico el portal de investigaciones, pero uno se puede suscribir para ser parte de las encuestas de investigación. Entonces recibe, ¿cómo funciona eso? Por ejemplo, si uno quisiera hacer una investigación, tiene que escribir. Hay una persona que se llama Joel Di Girolamo, creo que es el nombre, que es el encargado del tema de investigación. Entonces, personas que están estudiando en las universidades y quieren hacer una investigación sobre algo del coaching, describen a él, establecen los acuerdos y los fundamentos. Entonces, ICF colabora con procesos de investigación en el coaching, más allá de lo propio. Entonces, quienes se hayan suscrito a ser voluntarios de procesos de investigación, reciben un correo electrónico y el link para participar de la encuesta. Uno no siempre elige participar de la encuesta porque es de acuerdo al tema de la encuesta. No sé, me preguntan de coaching de equipos en organizaciones. Y yo no hago eso, bueno, no respondo de esa encuesta, pero sí respondo de otra. ¿Sí? Entonces, la cuestión es involucrarse y reconocer dónde puedo tomar beneficio y dónde puedo aportar, fundamentalmente. Porque ustedes vieron las 10 comunidades de práctica, van a encontrar dónde aportar también participando de ellas. Demandando hoy, digamos, la mayoría de las comunidades funcionan con el Zoom, hoy acá no lo usamos, pero el Zoom en estos 2 años incluyó esta cuestión del subtitulado y una función también de traducción simultánea. ¿Sí? Algunas de las comunidades ya integran esa funcionalidad en el Zoom. Entonces, no importa necesariamente cuál es el idioma que uno hable, pero sí se puede empezar a comunicar y a tomar beneficio. Y esas actividades de la comunidad de práctica otorgan créditos de educación continua.
Entonces, si ustedes tienen credencial y tienen que renovar, bueno, saben que los créditos de educación continua son, más allá de que sean 40 en total, son 16 de competencias clave. No son tantos. En 3 años se obtienen fácil. En el portal de entrenamiento de esas comunidades de práctica van a encontrar una gran cantidad de material para tomar créditos de educación continua, ¿sí? Está todo el material disponible para nuestro desarrollo profesional. Eso es lo que hacemos todos como comunidad. Muy bien, no me quiero pasar mucho más de la hora. José, muchísimas gracias. Gracias por tu compromiso siempre con ICF, por compartir tu camino, digamos, a través de la institución y por marcar huella y ayudarnos a caminar. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, Hay que tomarse un rato, sí, dicen por ahí, muy completo y tal cual, tenemos mucha info. Sí, hay que tomarse un rato, es como un ejercicio, y empezar a leer y a leer y a leer la página, que es muy completa, y después elegir en qué espacio uno se quiere quedar para profundizar, para hacer oferta, o simplemente trabajar, investigar y estar en esa parte. Gracias, sí. José. Gracias, Mirna. Una cosita es, les invito a aquellos que no lo hayan hecho todavía, realmente conéctense con las comunidades de práctica. Y hay en distintas zonas horarias. Es muy lindo, conozcan o no el idioma, conectarse con la gente de Asia, con la gente de Oceanía, con la gente de la India. Tiene una comunidad muy activa. Es muy especial, se van a entender, yo creo que es así, así me va pasando, se van a entender que están hablando de coaching, ¿sí? Y van a encontrar una forma de conversar, pero es necesario poder meterse en ese espacio para poder vivirlo. Porque cuando se les dé la oportunidad de ir a uno de los congresos internacionales, se van a encontrar con amigos. Y eso es lo que pasa en Latinoamérica, pero también en otros países del mundo. Así que gracias, Mirna. Buena semana del coaching para todos. En mi caso, bueno, ahora más tarde está Claudia Kledermacher con otro espacio, más tarde está Elena Espinal. Está Jackie Kerlekian también. Hoy tenemos, a las 4 de la tarde hay otro webinar que los invitamos a estar también, que habla de coaching laboral y coaching profesional. Y está Claudia Kledermacher, estamos con Elena conversando, así que tenemos una tarde muy entretenida. Con todo. Nuevamente se rompió otro récord, hay más de 28, 29 eventos, solo del capítulo argentino, y más de, como decía, más de 1000 y pico de eventos a nivel internacional. Así que miren la página de icf.eventos.org, que también van a encontrar otras posibilidades. Escuchen de otros lados. Un beso grande a todos. Gracias por todo. Gracias, hasta luego.